Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataopu Sigamonal, compilador de Decálogo Universal, y una obra extraordinaria que da mucho que decir. Una doctrina que es prefijado para estos últimos días, pero para muchos, de la forma como me expreso, le llamaría la atención. ¿Cómo que está predestinado para estos últimos días? Si sabemos muy bien que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Pero hay un pequeño problema, que cuando Moisés descendió con los 10 mandamientos para que el pueblo lo reciba, el pueblo lo había rechazado. ¿En qué sentido? Que debía adorar a Dios, el que los sacó de Egipto. Ellos, bajo su ignorancia y su desesperación, no tanto ellos, sino cuantos pueblos que fueron liberados también, que eran esclavos en Egipto, ellos tenían otro tipo de pensar, cuentan los sabios judíos. Entonces los cuales, movidos por tanta inquietud, se dedicaron a construir un becerro de oro, que va a ser cabezado por Aarón, y luego viene el problema, empezaron a adorarle, presentar holocaustos. Adorar significa presentar holocaustos, presentaron víctimas consumidas por el fuego para Baal. Así hicieron fiestas, vieron pues tan contentos, tan felices, y dijeron: pues aquí están tus dioses, el que los va a conducir. Lo traicionaron pues a Dios. Por esa traición es que Moisés rompe los mandamientos, las 2 tablas de piedra, lo rompió, lo hizo pedazos. Ese pacto se rompe con el pueblo de Israel, porque el Señor lo quiso desaparecer a su pueblo, gracias a Moisés, que tuvo que interceder, ayunó 40 días y 40 noches, para que su pueblo no sea destruido. Y posteriormente Dios se manifiesta a Moisés y le dice: Moisés, lábrate 2 piedras como las primeras y sube a mí al monte. Otra vez 40 días y 40 noches, total ayunó 120 días y 120 noches. Pero esta segunda vez ya no se escribe para ese tiempo, se escribe para el futuro, porque dice escribirse a esto para generación venidera, y habla que tiene que formarse un pueblo. Pero no formarse un pueblo, llama la atención. Si está formado su pueblo con Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo dice que se va a formar un pueblo? Por eso dice escribirse a esto para generación venidera y el pueblo que se criará. Entonces habla de un pueblo que tiene que formarse en el futuro. Y Pablo lo resalta en Romanos 10, 19, 20, 21. Dice: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía. O sea que se levanta gente que no es judía, sino es gentil. Con los gentiles, ahí forma su pueblo Dios. No el hombre, Dios. Porque está escrito en Romanos 9, 27, 28, llamaré amada al que no es mi amada, o sea, llamaré amada al que no es mi amada. Este no es su pueblo amado, pero llamará pueblo amado. Luego dice: vos, en el lugar donde los he dicho, ustedes no son mi pueblo, no somos su pueblo, no somos judíos, de sangre no somos, no lo somos. Pero ahí serán llamados, dice, hijos del Dios viviente. Entonces habla de un pueblo que no es su pueblo, con gente que no es su gente. Como dice en Romanos, me mostraré a gente que nunca preguntaron por mí, ni tampoco me buscaron. Ahí tenía que manifestarse en gentiles. Y en el 21 dice en Romanos: porque todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, encontramos algo interesante cuando nuestro maestro fue arrebatado al tercer cielo. Recibió los mandamientos. Y después que recibe los mandamientos, que lo trae una copia que no es el original, porque el original no está acá, está en el tercer cielo. Lo que tenemos acá es una copia, como dice Deuteronomio 17, 18. Es una copia del original. Por eso dice: escribió los mandamientos en una pizarra, y luego le dice, el Espíritu le dice: anda a la biblioteca, trae una cartulina, pone sobre la mesa y escríbelo tal y conforme está en la pizarra. Y tomaron, bien, revisaron, conforme es. Y luego le dice: anda a la biblioteca, trae el libro de la vida, y ahora sí, enseña y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida.
Y ahora, dice Pablo en Romanos 11:25, en parte, Dios ha endurecido al pueblo judío, endurecido en parte. ¿Por qué? ¿Por qué lo endureció en una parte? Hasta que sean juntados todo lo que están escritos en el libro de la vida de los gentiles. Entonces, se tiene que reunir, y este pueblo increíble se forma con un calendario gregoriano, ni siquiera judío, con un calendario gregoriano y más o menos aplicando las fiestas que Dios establece, el día del sábado, pero con un calendario gregoriano. En cambio, el pueblo judío pues tiene su propio calendario. Entonces va a llegar su tiempo, sí, cuando una vez, como dice nuestro maestro, cuando sean todos reunidos sin faltar ninguno, y se juntan también los que están escritos de los judíos, escritos en el libro de la vida, porque no todos van a venir, ni tampoco todos los gentiles, sino solo los que están escritos, y una vez que se juntan, Dios aplica su calendario, y empiezan a trabajar, a funcionar, como empezar a realizar sus fiestas en las fechas señaladas como Dios ordena. Entonces es algo interesante. Pero para ello, amigos, para buscar entender un poco más sobre estos ministerios, mucho influye, porque uno es la conducta que cada día el Señor nos muestra cómo debemos ordenar nuestra vida diaria. Esa es una. Dos, para saber un poco las cosas de Dios, es muy fundamental buscar la humildad. Esa es la base. Porque si no hay humildad, amigos, no se puede conseguir nada. Para que me puedan ustedes entender a dónde quiero llegar, tenemos dos ejemplos pequeños para comprender. Hablamos de la humildad. Se cuenta una historia de una vez que una comarca había un doctor que era muy famoso en leyes, doctor en leyes. Era un hombre muy famoso y muy querido también en esta comarca. Y había también un sabio. Y un día este doctor lo visita al sabio para pedirle un consejo. El sabio se quedó tan sorprendido que un hombre tan intelectual, un hombre muy querido en la población, venga y le pida un consejo. Y este sabio lo prueba para ver cuál es su reacción de este doctor. Le invita a tomar café, pone una taza vacía, también una taza para el sabio, y trae una tetera, y empieza a verter o echar agua pues en la taza, y a propósito o adrede empezó a llenarlo más de la cuenta y empezó a rebalsar el agua de esta taza. Entonces el doctor dice, maestro, está rebalsando. Allá dice, discúlpeme, doctor. Luego le dice, doctor, ¿en qué le puedo servir? Le dice, no, maestro, he venido para que me dé un consejo. Entonces el sabio le dice, doctor, ¿cómo quiere que le dé un consejo si sus conocimientos están al tope como esta taza que está repleta de agua? Primero tiene que botar un poco para luego pueda usted adquirir el conocimiento. Y ahí imagínese, ya está hablando del orgullo. A veces sabemos un poquito la escritura y pensamos que somos dueños de la verdad. Pero en el fondo encontramos otras cosas más. Pero como estamos llenos de soberbia, vamos a hacer lo que sea una verdad. Por eso dice las palabras célebres que la ignorancia y el fanatismo vienen a ser lo mismo. Vemos en el caso de Moisés, para darnos una idea. Moisés fue un hombre instruido, preparado para que sea un faraón. Para ser un faraón, para ser un gobernante de una nación. Aunque después que fue expulsado, fue a gobernar en una nación. Antes de ir a donde Dios se le aparece en el monte, antes de ir a Parán. Pero eso es otro momento, vamos a hablar de esa historia. Entonces,
vemos que fue un hombre muy preparado, muy versado en el conocimiento de administrar una nación, fue un general de guerra y que a Egipto le demostró su valentía, porque en esa época Etiopía lo había sitiado a Egipto, y Egipto tenía problemas, y con el fin de deshacerse, el faraón deshacerse de Moisés, porque le tenía mucho miedo, por su talento, por su saber, y también porque era muy preciso. Entonces, le dice a su hermana para que lo convenza a Moisés y le den el cargo de general y vaya a Etiopía. Pero la intención no era tanto eso, sino que muera. Entonces Moisés, para entrar a Etiopía era tan difícil e imposible, porque esto era agua, y había un lugar donde había un poco de tierra por los montes. Era difícil, porque había muchas serpientes venenosas sembradas en ese lugar. Entonces era imposible que un ser humano pase por ese lugar. Pero tanto viene a ser este conocimiento, la forma de actuar de Moisés, a los 1000 hombres que le dio para ir a la guerra, los mandó criar ibis. Entonces, al criar esas ibis, fue obligatorio hacerlo, llevar, y cuando ya estaban su tiempo listos para que puedan, actuar, estas ibis, porque son enemigo número 1 de las serpientes, no le dieron de comer 3 días, y luego lo llevaron en canastos, fueron al lugar que le llaman el cuello, soltaron las ibis, y las ibis, como estaban con un hambre atroz, fueron y empezaron pues a comerlo, a matarlo, a las serpientes, cosa que dejaron camino libre para que ingresen a ese lugar, y luego ganan pues la guerra. Por eso que algunos han visto una película de Charlton Heston, por ejemplo, ahí le dice, se presenta, lo trae al rey, lo trae a su esposa porque se casó, y le dice, ahí aquí tienes Etiopía a tus pies. Imagínense. Bueno, es muy bonita esa historia. Pero vamos acá, que cuando ya después de ahí, porque fue expulsado, fue a Parán, y bueno, vamos así saltear, y cuando llega a Parán, en el momento que se pone a pastar las ovejas, es una demostración también de un hombre intelectual. Imagínense que llega a comprender la parte más fina, la parte más baja, ser un pastor, imagínense, para que sepa, porque aquel que sabe pastorear, sabe gobernar. ¿Sabe? Así como David fue un pastor, imagínense, iba a ser rey. Para aquellos que fueron pastores, fueron grandes personajes, porque comprenden al más humilde, al más pobre, lo entienden, viven su pobreza, también lamen el polvo. Entonces saben que es una necesidad, saben que es un dolor, pero si nunca has gozado, todo piensa que todo está bien. Entonces vemos ahí que cuando ya por su curiosidad, pues Dios permitió el tiempo y la hora, donde una de sus ovejas se perdió, y fue en busca de ese animal, y de paso la curiosidad, porque una zarza en el jardín no se consumía. La curiosidad fue tanto que llegó al lugar, y cuando le dice Moisés, primero le dice así, Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Primero le dice, yo soy el Dios de tu padre. Según los sabios, fue con la voz de su padre carnal, de Amram, para que no tenga miedo. Y luego le dice de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces a él se cubrió y tuvo miedo, porque sabía frente a quién está. Y ahí cuando le dice, sácate las sandalias, porque el lugar donde tú estás es santo. Entonces no se refería tanto a las sandalias, porque es algo figurativo, sino le dijo, deja tu concepto que tienes humanamente, lo que tienes un conocimiento humano, el conocimiento amplio, deja a un costado y empieza a recibir lo mío. Entonces, queridos amigos, y para eso se necesita lo que es la humildad. Humildad, no soberbia, porque el hombre está más abocado al orgullo, a la soberbia, a la altivez. Ese es el ser humano.
Tenemos que ingresar a lo que es la humildad. Como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. Y el apóstol Pablo dijo, aquel que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. O como dice Santo Salazar, que lo poco que aprendió no aprendió nada y se va a ir sin haber aprendido nada. Porque nuestro conocimiento que vamos adquiriendo es como una gota en medio del océano. O como dijo un personaje, el conocimiento es como nuestro desconocimiento es como el mar y nuestro conocimiento es como una gota de agua. Entonces, amigos, ¿por qué ponernos soberbios, altivos, si no sabemos prácticamente nada y no vamos sin saber nada? Entonces, mejor es buscar la humildad que nos hace más reales, que el orgullo nos hace más artificiales. Cuando hablamos, amigos, de la humildad, no quiere decir que debemos ser sumisos, callados, obedientes. No, la humildad es saber escuchar, saber aprender, saber respetar, sobre todo ayudar. Porque una persona, fíjese, dice en Eclesiástico, vamos a esclarecer con un versículo bíblico para comprender un poquito más lo que estamos hablando. Dice que los sabios, según el libro de Ben Sirá, dice, vamos a ver, se me vino a la memoria de un versículo bíblico. Dice así, Eclesiástico 21, 17. Dice así primero, el corazón del tonto es como un vaso roto que no conserva ninguna enseñanza. El corazón del tonto o del torpe es como un vaso roto que no conserva ninguna enseñanza. Si un hombre instruido oye una palabra sabia, la aprecia y añade otra propia. Esa es la base. Fíjese, hablamos dos tipos de personas acá. Uno, el corazón del tonto es como un vaso roto que no conserva ninguna enseñanza. Entonces, esa es soberbia. Piensa que sabe mucho, pero en cambio, un hombre instruido oye una palabra sabia, la aprecia y añade otra propia. Esa es la diferencia el uno con el otro. Entonces, encontramos acá siempre buscar esa humildad, saber escuchar. Luego, aprender. Y al aprender empezamos a respetar las ideas de uno, respetar las ideas del otro. Empiezas a respetar y quiere que también te respeten. Si tú respetas, te van a respetar. Y sobre todo, amigos, es ayudar. Cuando se habla, amigos, de la humildad, es reconocer nuestras actitudes, nuestras habilidades, nuestra capacidad, nuestro potencial. Es reconocer primero nuestra actitud, reconocer nuestro talento que Dios nos ha dado, reconocer nuestras limitaciones. Y eso no es señal, pues, de debilidad, no es señal de timidez y temor, sino una indicación de que de que sabemos de dónde viene y proviene nuestra verdadera fortaleza. Esa es la forma que tenemos que hacer. Cuando hablamos de reconocer nuestras aptitudes, hablamos de eso, nuestras aptitudes, o nuestras habilidades, nuestra capacidad, o también nuestro talento que Dios nos ha dado. Entonces, cuando hablamos, amigos, de talento, ahí vamos a ver si se aplica justamente lo que es la humildad. Tenemos el ejemplo, dijo nuestro Señor Jesucristo, Mateo 25, 14 a 30, habla de los talentos, que es un texto muy conocido, pero vamos a repetir. El reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 solo talento. A cada uno según su capacidad y luego se fue lejos. Según su capacidad, que se llama según su aptitud, según su habilidad.
según su capacidad, según su habilidad y el potencial que tiene. Entonces, el que había recibido 5 negoció esos 5 y volvió a ganar 5 más. Asimismo, el que había recibido 2 talentos también lo negoció y llegó a conseguir 2 más. Pero el que había recibido uno solo fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y empezó a arreglar cuentas con cada uno. Y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5 diciendo: Señor, tú me diste 5 talentos, acá lo tienes, pero también he ganado 5 talentos más sobre él. Entonces el Señor le dijo: bueno, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos que tú me entregaste, que tú tienes, y he ganado 2 más. Y el Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando llegó el que había recibido un solo talento, y le dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Entonces su señor le respondió y le dijo: siervo malo, inútil, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no he sembrado, o donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado el dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues este talento y dale al que tiene 10. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún no tiene lo que no tiene, será quitado. Y al siervo a este siervo inútil, échelo para las tinieblas afuera, porque allí será el crujir de dientes. Entonces vemos acá cuán importante es la habilidad. Por eso dije, la humildad consiste en reconocer nuestras aptitudes, o sea, reconocer nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestro potencial, y nuestro talento. Entonces Dios nos da de acuerdo a eso. Hay hermanos que pues tienen pues una habilidad abrupta, una habilidad, tiene una capacidad, entonces Dios le da más. Ese es porque, de acuerdo, estamos viendo los 5 de los 2 y un talento. Entonces la base es eso. Ahora, por eso dice Pablo en Romanos 12, 6, 7 y 8, Biblia, Dios habla hoy, Dios nos ha dado diferentes dones. Acá dice, hablamos de talentos, que son monedas, pero acá estamos hablando de dones, algo similar, según lo que Él quiso dar a cada uno, según Dios da a cada uno según lo que Él desea. Según acá le dio a unos 5, otro le dio 2, otro 1, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo al potencial de cada uno les entregó. Entonces, algo similar, Dios nos ha dado el don por ejemplo, acá dice acá, según lo que Él quiso dar a cada uno, según lo que Dios quiere, cada uno nos da. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Listo, si te ha dado un don de profecía, sigue. Si nos ha dado el don de servir a otros, hay que servirle bien. Lo que Dios quiere es que lo hagas bien. No simplemente recibiste, sino lo hagas bien las cosas. En otra parte dice, Dios quiere, como dice el apóstol Pablo, excelencia. Haz algo, pero hazlo bien. Si te ha dado Dios el don de profecía, hazlo bien. Si te ha dado pues el don de servir a otros, sirve, pero bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a enseñar. No haga otra cosa, sino lo llamó para hacer eso que haga. Es como decir, que tiene vocación hablamos de docente,
porque se aboca a enseñar lo que es docencia. No esté haciendo otra cosa que no le corresponde, no le compete. O como dice la Escritura, Pablo, el que es corazón, trabaje como corazón. El que es hígado, trabaje como hígado. El que es vesícula, trabaje como vesícula. No tiene por qué estar codiciando las cosas del otro, ¿no? Cada uno. Por eso dice, el que recibe el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, porque hay muchos que animan, motivan, que se dedique a animarlos. Y eso es así. Es algo interesante, como yo he podido apreciar cuántos hermanos tienen ese don de convencimiento, tienen ese don de animar a otros. A veces uno está desconsolado, pero con 2 o 3 palabras motivadoras le levanta el ánimo. Es admirable, porque ese es un don que Dios da a cada uno. Pero si alguien viene y me empieza a hablar, no tiene ese don, me da cólera antes de reanimarme, me pone más frío todavía. Por eso, ese es un ministerio grande que Dios a cada uno da. Por eso dice, que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos a los demás. Que se dedique, no haga una cosa por otra. A veces uno está preocupado, yo quiero predicar, pero no es tu ministerio. No es tu ministerio de enseñar. Tu ministerio es de animar a otros. Cumple con tu función. Pero luego dice el apóstol Pablo, pero hágalo con sencillez, no con soberbia, no con altivez. Hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeña su cargo con mucho cuidado. A veces te llamaron para ser un dirigente, entonces ocupa tu puesto con mucha responsabilidad. Desempeña tu cargo con mucho cuidado. Y el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. O sea, esa es la base primordial, que Dios nos llama a cada uno para cumplir un rol. Pero hacerlo, como dice acá, hágalo con mucha sencillez. O sea, con mucha sencillez quiere decir, hagan ustedes con mucha humildad. Siempre escuchando, aprendiendo, respetando, ayudando a los demás, siempre con ese fin. Esa es la finalidad. Por eso dice el apóstol Pedro en su primera carta, 4:10, que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Por eso, el que dice, hágalo con sencillez, dice el apóstol Pablo, el que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. Estoy leyendo en Biblia de Dios habla hoy. Y el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Con alegría. O sea, tiene que ser con sencillez, sencillo, no con la soberbia, no con eso, porque bueno, recibiste un cargo, ya pues piensas que ya te conviertes no en papá, sino te conviertes en un padrastro. Entonces, ¿qué es eso? Como dice Santo Salazar, que cuando uno recibe un cargo solamente te dura 2 años, y el pavo navideño te dura 2 años, y después estás como el perro entre el rabo entre las piernas. Por eso, amigos, acá nos enseña a ser sencillos, aplicar la sencillez. Cuanto más tienes un cargo, más humilde debe ser, más humilde. Esa es la base, más humilde, no sentirte mirándolo a todos por encima de los hombros. No, amigo, eso no. Por eso bien claro dice acá, si Dios te ha dado el ministerio de profecía, habla según la fe. Si te ha dado el don de servir a otros, hazlo, pero síguele bien. Si te ha dado ese don de enseñar, dedícate a enseñar. Si has recibido ese don de animar a otros, dedícate a animarlos. Pero hágalo con sencillez, no con altanería, no con soberbia, porque el orgullo es artificial. Con eso no. Porque, amigos, el orgullo, como es artificial, el orgullo, como dijo el rey Salomón, Proverbios 11:2, donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, mas donde hay humildad habrá sabiduría.
Fíjese qué diferencia. Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia. Por eso le dije que el fanatismo y la ignorancia vienen a ser lo mismo. ¿Ah? Cuando se mezcla ignorancia y soberbia, obtienes una dosis de mediocridad, dijo el rey Salomón. O como dijo San Agustín, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. El orgullo te hará sentir más fuerte, pero jamás te hará sentir más feliz. Por algo dice el refrán, el oro hace soberbios, y la soberbia lo hace necio a la persona. Por eso, amigos, cuán importante tratar de ser humildes, porque la humildad nos hace reales, pero en cambio el orgullo nos hace artificiales. También nuestras limitaciones, como hemos visto anteriormente, y la humildad nos hace reconocer nuestras aptitudes, nuestros talentos que Dios nos ha dado, porque Dios es el que da al hombre. Nuestras limitaciones, todo es limitado, todo es limitado. No estoy hablando de que vas a ser limitado o no, todo tiene un punto de quiebre. Si hacemos las cosas poco más extremadas, vamos a tener consecuencias. Por eso es bueno la limitación. ¿En qué sentido? Le voy a explicar para que tenga usted una idea. Debemos también conocer nuestras limitaciones. Para eso humildad. Por eso estamos hablando que hablamos de la humildad. Significa pues escuchar, primero escuchar, aprender, y tenemos que respetar. Tenemos que respetar. Y si hay que apoyar, ayudar, mucho mejor. Pero la base, amigos, es simplemente conocer nuestras limitaciones. Para conocer nuestras limitaciones, primero se escucha, después se aprende, después se respeta. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno conduce un vehículo, va a conducir un vehículo, o antes de conducir un vehículo, tiene que dar un examen primero de conocimiento de reglas de tránsito. Y después el manejo. Y si has aprobado, te dan tu licencia. Pero ¿por qué el reglamento de tránsito? Porque te van a enseñar cuáles son tus limitaciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, pasas por un colegio, estás pasando por una calle, pero por un colegio, pasa. Y ahí te dan, inclusive hay unos rótulos, la velocidad que tienes que emplear. Si vas por una vía expresa, te dan carriles, la velocidad que debes emplear, y no puedes aplicar más de la limitación. O sea, nos hace conocer nuestras limitaciones. Por eso, cuán importante humildad significa escucha, aprende y respeta. Esa es humildad. Pero si me pongo, como viene a entrar la levadura en mí, hinchazón. No. Esa es la base. Por eso, cuando hablamos de humildad, vuelvo a repetir, es reconocer nuestras aptitudes, nuestros talentos que Dios nos ha dado y también nuestras limitaciones. Como estamos viendo en el caso de un vehículo. O hablamos de la comida para ver que todo es limitado, no podemos excedernos. Vemos en el caso, por ejemplo, de la comida. Hablamos de la comida, que es para comprenderlo un poco más sencillo. Según Biblia, Dios habla hoy, en Eclesiástico 37:30, dice: porque en las muchas comidas exquisitas anida la enfermedad, y el mucho comer produce náuseas. Tomen atención. Porque en las muchas comidas exquisitas anida la enfermedad. Porque si comemos mucho vamos a tener problemas. Nuestro corazón empieza a tener un poco más de grasa, el hígado, ya tenemos problemas con el colesterol. Si no lo cuidamos, terminamos con el triglicérido, y si no cuidamos con el triglicérido, terminamos con la diabetes. Ahí se acabó nuestra gula. Entonces vemos acá,
Por eso dice, porque en las muchas comidas exquisitas anida la enfermedad. Y si vamos a la escritura, dice en Eclesiástico 18, 19, 21, cuídate antes de caer enfermo. No te dice cuídate después de enfermo, no. Cuídate antes de caer enfermo. Es el pecado más grave del hombre. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos antes de caer enfermo. Luego dice arrepiéntete antes de caer enfermo. Nosotros lo aplicamos el arrepentimiento ya después que pasó. Cuando ya no hay solución muchas veces. Por eso, amigos, ahí encontramos que Dios también, o sea, la humildad consiste en saber también nuestras limitaciones. Por eso es importante saber escuchar, aprender y respetar. Si me está diciendo que no puedo comer nada extremadamente, tengo que hay una limitación, porque si tú te excedes vas a tener problemas y las consecuencias vas a tener tú, y encima le echas la culpa a Dios. Pero se te está indicando que tienes que escuchar, tienes que aprender y respetar. Es lo que estamos viendo en Eclesiástico 37 a 30. Y en Eclesiástico 33, 24, 25, mire lo que dice. Para aquel que se excede, ¿qué cosa le viene? Insomnio, le viene vómitos, le viene cólicos. Eso le espera a un hombre glotón. Si obligadamente tuviera que comer mucho, se le obligan que coma mucho, ¿cuál es la recomendación? Sal fuera de ese lugar, vomítalo y te sentirás bien. ¿Por qué? Porque si lo tienes ahí, vas a tener problemas, vas a tener insomnios, vas a tener vómitos, vas a tener cólicos, vas a estar con la barriga hinchada y no vas a saber qué hacer. Todo por ser glotón. Por eso, amigos, humildad significa que debemos respetar nuestra limitación, hasta dónde podemos ir. Por eso dice Eclesiástico 32, 24, no hagas nada sin reflexión, así no te arrepentirás de lo que hagas. Si hablamos, amigos, de humildad, no es señal pues de debilidad, no es señal de timidez, no es señal de temor, sino de una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Cuando hablamos, amigos, tenemos que reconocer que de Dios viene, Dios nos da la fortaleza, eso tenemos que reconocer. Pero a veces cuando somos soberbios, esa es otra cosa. Vemos en el caso del pueblo de Israel, entró la soberbia. ¿En qué sentido le entró la soberbia? No buscaron su limitación, no. Al contrario, aplicaron otra cosa más. Vamos a revisar, como es Deuteronomio 8, 11, 14, 17, 18. Guárdate que no te olvides de no olvidar jamás a Yahvé tu Dios. Estamos leyendo en versión latinoamericana. Guárdate de no olvidar jamás a Yahvé tu Dios y descuidando los mandamientos, las normas y las leyes que yo prescribo hoy. Por eso las normas, estamos hablando, las normas vienen a ser, por eso primero tienes que escuchar la doctrina de Dios, porque ahí vas a encontrar las reglas que Dios te da. Segundo, tienes que aprender. Tercero, tienes que respetar para que te vaya bien. Así como estamos hablando el día de hoy de la humildad y la soberbia, una parte del orgullo, la soberbia. Entonces le está aclarando, no seas descuidando los mandamientos y las normas y leyes que yo te prescribo hoy. Dios está aconsejando a su pueblo. No sé que cuando comas y quedes satisfecho y cuando construyas casas cómodas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus ganados, cuando tengas plata, tengas oro en abundancia y acrecienten todos tus bienes y tu corazón se ponga orgulloso y entonces olvides a Yahvé tu Dios que te sacó del país de Egipto de la casa de esclavitud. Él te ha conducido a través de este desierto grande y terrible, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, tierra árida donde no hay agua, pero la hizo brotar de una roca dura para ti y te alimentó en el desierto con el maná que no conocían tus padres. Entonces vemos acá
le está recomendando: no se ponga tu corazón orgulloso y te olvides de Dios. No, y te olvides. Entonces, ¿en qué sentido? Cuando hizo, en este caso, lo llevó al desierto, fue para humillarlo, probarlo, antes de compadecerse. Eso lo hizo Dios, para probarlo. Lo hizo que se humillara sin tiempo, porque había mucha soberbia. Lo hizo que sientan la humildad y reconozcan a su Creador, y nada por compasión, simplemente que aprendan a respetar. Entonces hay un momento donde es el hombre: con mi propio esfuerzo me conseguí toda esta situación. Tiene oro, plata, como dice acá, tiene oro, tiene plata, se puso orgulloso, se olvidaron de Dios. Hay un dicho muy popular: si no trabajo no me viene pan del cielo. Pero ¿quién te da las fuerzas para que tengas todo esto? Es con mi propio esfuerzo me conseguí esta buena situación. Pues bien, acuérdate de Yahvé tu Dios, porque te dio las fuerzas para conquistar tu propiedad, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a sus padres, como este día que sucede. Entonces vemos, ese es el punto fundamental. Tenemos que reconocer que alguien nos da la fuerza, alguien nos da la fortaleza, alguien nos da ese poder para tener las cosas materiales. Y entonces, ¿por qué sentirnos soberbios? No, si no trabajo no me viene pan del cielo. Dios te da las fuerzas para que tengas. Y en otra parte dice: Dios da la bendición al hombre. Entonces, tenemos que reconocer de que alguien nos da la fortaleza y nos da la bendición. Por eso decía el salmista David, 92:10, pero tú aumentarás mi fortaleza, mi energía, aumentarás mis fuerzas como la de un búfalo. Cuando habla de las fuerzas como un búfalo, cuando hablamos de un búfalo, es un animal pues extremadamente fuerte, capaz de soportar sobre su cuerpo grandes cargas pesadas, que cuando ve la tormenta en el horizonte rápidamente corre en dirección hacia la tormenta. ¿Qué tal animal? Ve una tormenta, él va a enfrentarlo a la tormenta con la cabeza levantada y el hocico al viento, para no perder el contacto olfático con la víctima. Fíjese este animal cómo es. Entonces, en la parte espiritual, nos hace ver que Dios nos da la fuerza a la que se refiere David. No es la fortaleza común, sino una fuerza que puede soportar los vientos, las tempestades, sino la fuerza que proviene de Dios para mantenernos firmes ante los obstáculos que eso nos presenta en el camino diario. Esa es la finalidad. Por eso decía: tú aumentarás mis fuerzas como la de un búfalo, una fortaleza, una energía, así como este animal que lo enfrenta a la tempestad con la cabeza levantada para no perder el contacto del olfático con la víctima. También así Dios nos da esas fuerzas para enfrentar los problemas que nos presentan en el camino diario. Entonces Dios nos da esa fuerza como un búfalo. Entonces debemos aprovechar eso, no sentirnos mal, al contrario, nos fortalece. Y cuando hacemos estas cosas, por eso decía el profeta Isaías 40, 29, 30, 31, Dios nos da esas nuevas fuerzas, o sea, Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y da nuevas fuerzas a los cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Por eso, queridos amigos, apliquemos siempre la humildad, ser moderados, dóciles, sencillos, obedientes, y sabiendo de quién viene todo esto, y valoremos eso. Porque si nos vamos a lo que somos vanidosos, rebeldes, arrogantes, prepotentes, altivos, creemos tener todo en una posición de superioridad ante los demás, y eso no está bien. Por algo dijo el rey Salomón: donde hay soberbia, allí hay ignorancia. Donde hay humildad, habrá sabiduría.
Cuando se mezcla la ignorancia y se mezcla la ignorancia con la soberbia, se obtiene una dosis de mediocridad. Somos en el fondo personas mediocres. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Peremérina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más de